Y bueno, mis amados, hemos hablado de la importancia de levantarnos en una dimensión nueva para que el Dios de la gloria sea glorificado en este lugar. Y para esto, amados, tenemos que tener un entendimiento de lo que el Señor quiere para su pueblo. Amén. Y para eso necesita un pueblo con visión, que sea como la tribu de Isaacar, que sea conocedor de los tiempos. Amados, llegará el momento en que el mundo entero querrá saber qué va a suceder y tocarán las puertas de la iglesia, porque solamente el pueblo de Dios ha escuchado la voz de Dios, porque ha estado en el secreto escuchando lo que el Dios eterno tiene preparado para este tiempo. Tanto aquí en Argentina, en las naciones, desde México, Dios tiene preparado acontecimientos que vendrán a traer un mover de Dios inigualable en el mundo entero. Amén. Todos esperamos ese mover, que las circunstancias que el Señor ha permitido en las naciones sea para volver al pueblo, a hombres y mujeres, a Dios mismo, para que se conviertan, para que se vuelvan a Él, para que reconozcan que separados de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Así que el Señor ha permitido asuntos, situaciones, circunstancias en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestras ciudades, para que los hombres sepan que no se puede caminar separados del Dios vivo. Y sabe, desde Europa también Dios está hablando al hombre, porque el hombre en su prepotencia, en su preponderancia, insiste en caminar sin Dios, insiste en hacer las cosas separados y alejados de Dios. De hecho, el hombre peca cuando se independiza de su creador. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que constantemente Dios está hablando a los seres humanos diciendo: vuélvete a mí, no puedes hacer nada separado de mí. Pero en la prepotencia del hombre, en la arrogancia del ser humano, pretenden vivir la vida sin Dios. Y bueno, este es el espíritu que ha estado operando en muchísimos países. Es el espíritu de la sabiduría, el espíritu griego que quiere conocer y saber más que Dios o sin Dios. Sabe, el espíritu griego es el humanismo que ha entrado en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras escuelas, trayendo una palabra, trayendo un mensaje que viene producto de la misma sabiduría humana, en donde el hombre es Dios, en donde todo gira alrededor del hombre y no alrededor del Dios vivo. Sabe, amados, en diciembre estuvimos en España y estábamos en una pequeña iglesia en Barcelona. Y me decía ahí los siervos de Dios de la iglesia, decía que en Europa, o cuando menos en España, cuando alguien dice Dios te bendiga, te dicen: ¿cómo es posible que usted crea en Dios? De veras que usted ha decaído. Porque cuando se cree en un Dios vivo es porque hay ignorancia, porque no tienes conocimiento. Tú has decaído porque has de saber que Dios, bueno, eso es para la gente ignorante. Y sabe, amado, le voy a decir, el hombre en todos los niveles sociales, de los niveles más altos hasta los más bajos, tiene que saber que no tiene vida, que no tiene vida en esta tierra y que tiene vida solamente unido a un Dios vivo. Amén. Así que el hombre cae en su engaño pretendiendo vivir la vida sin Dios, pretendiendo que puede desarrollarse en esta tierra y tener éxito. Pero eso es una mentira. Así que el espíritu griego viene invadiendo las escuelas, invadiendo las universidades, invadiendo los lugares de conocimiento para hacerle saber al hombre que él es el rey y que todo gira alrededor de ti, que todo tú lo puedes, pero nada se habla del Dios vivo. Entonces Dios levanta una iglesia profética, una iglesia que hable al corazón del hombre para decirle: no puedes sin Dios. Hay un Dios vivo que sigue sentado en su trono y sigue hablando al ser humano para decirle: conviértete a mí y yo te restauraré. Sigue tocando las vidas, permitiendo situaciones difíciles para que el hombre y la mujer se vuelva a Dios de una o de otra manera. ¿Y cómo lo hace el Señor? Permitiendo que los recursos que hemos tenido como seres humanos se terminen,
Vendrá Dios y tocará el asunto de la salud, tocará el asunto financiero, el asunto de la familia, el asunto de los amigos, hasta que finalmente se te terminen los recursos y termines volteando al Dios vivo, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Dios eterno se te va a revelar. Pero tendrá que ser no sino a través de un proceso para que los hombres se abran a Dios. Y ahí está la iglesia, amados. Ahí estamos tú y yo, que conocemos al Señor Jesucristo para llevar el verdadero mensaje a las personas que nos rodean. Dios estará llevando a muchos de ustedes a lugares públicos para hablar una palabra muy eficaz. No para llevar religiosidades ni legalismos, ni tampoco una gracia que nos lleva a la desgracia, de tal manera que nosotros consideremos ligero el mensaje divino, sino una palabra bien eficaz para decirle a los seres humanos: vuélvete a Dios. Es el Dios de la gloria que está tocando a tu vida, para que tú le conozcas, para que entiendas que la vida del ser humano tiene propósito, tiene destino, que desde el principio de la fundación del mundo Dios pensó en mí, pensó en ti. Dice el Salmo 47: en tu libro estaba escrito acerca de mí. El Salmo 139 habla claramente: en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas y no faltó ninguna de ellas. Así que Dios pensó en ti y en mí, y nuestra tarea es ver qué fue lo que Dios destinó para mi vida y destinó para tu vida. Así que muchos seres humanos desconocen su propósito en esta tierra, no saben para qué nacieron. Y este es el mensaje que Dios está levantando a una iglesia profética. Hemos hablado y el Señor nos hacía ver de mujeres ayer que caminaban de una dimensión a otra con maletas, porque hay que mudarse de dimensión. Hemos hablado de la capacidad que Dios ha dado de pararte sobre las circunstancias, por más difíciles que parezcan, las más difíciles que parezcan, porque un hombre y una mujer tienen capacidad de la mano de Dios para sobreponerse a las cosas más difíciles que Dios le haya permitido vivir. Y sabe, para esto tendrás que mudarte de dimensión, y entrarás en una nueva dimensión, que es una dimensión profética, si quieres ver cambios en tu vida. Tenemos que movernos en ese nivel para que se puedan ejecutar cambios en nuestra vida. Así que yo quiero que usted busque en Isaías 42 versículo 9. Isaías 42 versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo las haré notorias. Amadas, amados en Cristo, tenemos que tener entendimiento. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para este tiempo en nuestra tierra? ¿Qué es lo que Dios planeó para Argentina, en tu ciudad, o en Chile, o en las diferentes ciudades de donde tú has venido a este congreso? Es muy importante que tú sepas y que tú indagues qué es los planes que Dios tiene para tu ciudad. Y sobre esos planes, de lo que ha hablado la voz de Dios, te debes de mover. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que Dios planeó? Yo te voy a decir lo que Dios planeó para Chihuahua. Chihuahua ha sido una ciudad violenta. Todo el mundo conoce a Chihuahua en la situación violenta, en el espíritu de muerte que ha imperado a mi país. Pero lo he profetizado: así como tú has oído de mi país que hay violencia y muerte, también sabrás que el Dios eterno está visitando mi ciudad. Así como el enemigo ha exhibido mi país para decir: mira la violencia y mira la muerte, ahora levantará una ciudad para decir: signos, prodigios y milagros están sucediendo en mi tierra. Amén. Y Dios tiene planes para mi tierra como los tiene para la tuya. Y tenemos que pensar de esta manera: un verdadero hijo de Dios ora y abre el periódico para mirar los acontecimientos, para hablar con Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando en este país? Mira, Señor, viene un huracán, viene un terremoto. ¿Qué estás hablando a esta tierra? Muéstrame la condición de ese pueblo. Y el Dios eterno empieza a traer visiones, revelación de lo que Dios tiene para un país, para una ciudad. Porque tenemos que tener la mente de Cristo. Cristo está pensando en las naciones y las ama. Amén. Así que el Señor viene a despertar una iglesia somnolienta,
una iglesia que se ha acomodado, que vive en confort, y viene a despertarla para decirle: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, porque hoy, aunque haya tinieblas y oscuridad, sobre ti será vista su gloria. Y para esto necesita hombres y mujeres que lleven un mensaje que ha sido puesto en su espíritu, para que puedan soltar ese mensaje con autoridad, con determinación, con el mismo poder de la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, Dios comenzará en tu hogar, en tu propia vida. Comenzará a despertar en ti una pasión y un fuego que será imposible apagar. Así es, jamás apagarás a un hombre que está encendido. Así que el Señor está levantando a mujeres y hombres para que no sean arrastrados en esta batalla espiritual y sean captados en la tibieza. No tenemos derecho a la tibieza. No tenemos derecho, amados, al confort, a ser somnolientos, a ser pasivos. Incluso hasta nuestras oraciones se vuelven pasivas, somnolientas. Señor, ¿harás algo en esta tierra? Amados, tenemos que entrar en una dimensión de determinación. Dios tiene pensado cosas grandes para nuestra tierra. No podemos desanimarnos, tenemos que entrar en ese nivel. Así que el Señor está hablando a la vida de los seres humanos. Y bueno, mis amados, está hablando, diciéndote: voy a soplar vida sobre ti. ¿Qué acaso no estoy vivo? Hay gente, hija de Dios, hijos de Dios, que necesitan el soplo de vida para cobrar la vida de resurrección y llevar un mensaje de vida. ¿Está de acuerdo? Hay demasiada pasividad. No queremos testificar, no queremos contar, nos compromete demasiado con los de afuera. Pero sabe, amados, tenemos que entrar en la dimensión y la determinación de lograr cambios en nuestras vidas. Si tú trabajas en una oficina, si tú eres empleado, si trabajas en gobierno, si trabajas en una escuela, si tú eres un empleado y trabajas en una empresa, es vital que te determines a hablar de Jesucristo. Es vital, porque en ese lugar donde Dios te ha puesto, hay gente muy necesitada del mensaje divino. Hay demasiada gente sin esperanza, hay demasiada gente sin consuelo. Además de todo eso, hay muchísima gente sin propósito y sin destino. Y necesitan oír un mensaje que venga del cielo. Es que Dios tiene planes para el ser humano. Y Dios ha decidido tomar en cuenta al ser humano, no para que sea espectador, sino para que sea protagonista de los planes que el Dios eterno tiene para esta tierra. Así que el Señor nos hace esta invitación. El Señor nos invita a ser parte de lo que Él tiene planeado para nuestra tierra. Y comenzaré a despertar un hombre y una mujer para que puedan entrar en esta dimensión. Porque el ser humano tiene una capacidad sobrenatural de producir cambios, porque dentro de él tiene recursos internos que producen cambios. ¿Usted lo cree? ¿Usted ha visto la capacidad que tiene usted a la hora de hablar? Se remueve porque se remueve y se remueve situaciones por el poder de su boca. ¿No es cierto? Porque cada una de nuestras palabras va cargado del Espíritu que va impreso en esas palabras. ¿Estamos de acuerdo? No es por la palabra que predicamos, por la palabra que reprendemos. No le decimos al enemigo: replégate, estás atado y te paralizo. No es las palabras que van cargadas de poder, ¿no es cierto? Así que en esta noche, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón es que tú puedas activar esa otra dimensión. Y para eso se necesita entendimiento. Dios está levantando, como dice en Génesis 2:7. Yo quiero que usted lo busque, Génesis 2:7. Aleluya, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De tal manera que Dios quiere levantar hombres y mujeres que estén llenos del aliento de Dios. Qué importante es que Dios sople en la vida de los seres humanos el aliento de Dios. Creo, amados, que Dios desea que tú que estás en este lugar, en este momento,
no te vuelvas igual. Volver a las mismas circunstancias, volver a hablar lo mismo, volver a hacer lo mismo y mantenerte en el mismo lugar. Creo que Dios quiere en esta hora depositar un aliento de vida sobre ti y una inquietud y una palabra y un mensaje que te inquiete. Así que es importante que en esta noche tú puedas recibir la palabra del cielo. Si tú quieres producir cambios en el lugar donde estás, necesitas recibir este aliento divino. Porque este aliento divino te lleva a otra dimensión y a otra autoridad. ¿Sabe, amados? Es importante saber esto. No me diga usted que en su oficina o en el lugar donde se desarrolla está viviendo opresión o está viviendo circunstancias difíciles, porque tiene usted la autoridad para deshacer todo diseño del enemigo, porque haya una autoridad en usted para orar, para gemir, para clamar, para producir cambios. ¿No es cierto? Dios tiene y ha puesto autoridad en la mujer para hacerlo y en el hombre para que Dios haga cosas grandes y poderosas. Dios quiere levantar portavoces de su santa y perfecta voluntad. ¿Qué dice Isaías 55, versículo 11? Así será, yo quiero que usted la lea. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mi vacía, sino que ejecutará el propósito por lo cual envío. Esta es una dimensión que es importante que tú entres. ¿Cómo oras por tus hijos? ¿Cómo oras por tu situación financiera? ¿Estás decretando sobre tus hijos la palabra profética que viene a traer una carga espiritual que producirá cambios en tus hijos? ¿Cómo oras por ellos? Comienzas a decirle: Señor, te doy gracias por mi hijo. O yo te doy gracias porque sé que es un varón perfecto. Aunque tu realidad sea otra, tú vas a hablar lo perfecto, porque hay una autoridad en tu boca. Eso es entrar en otra dimensión. Padre, cosas grandes tú harás con mis hijos. Cosas grandes tú lo levantarás y te glorificarás. Señor, esta circunstancia se termina porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú te levantarás, tú te glorificarás, tú darás gloria a tu propio nombre. O comienzas tú a hablarle de tal manera que se produzca un cambio espiritual en la circunstancia donde estás tú. Amén. No es, amados, cuando ves la enfermedad, no desarraigas el cáncer en el nombre de Jesús. No le dices: cáncer, te ordeno ahora, te desarraigas ahora. Por tanto, amados, si nosotros no activamos este poder, se ha perdido mucho. ¿No es cierto? Creemos que no entramos en esa dimensión si no entramos a hacerlo. Porque hemos hablado de entrar en otra dimensión, pero si no se dice cómo, nos quedamos bastante limitados. ¿No es verdad? Así que necesitamos entrar en ese nivel. El hombre y la mujer que empiezan a decretar palabra. Sí, Señor, yo sé que tú harás cosas grandes con la congregación. Tú harás cosas grandes en la iglesia. Levantarás gente de influencia. Levantarás empresarios. Levantarás mujeres y hombres con entendimiento. Nuestros niños tendrán en la edad temprana, encuentro temprano contigo. Serán llenos del Espíritu Santo. Los dones fluirán en ellos. Será una generación gloriosa. Levantarás jóvenes para la gloria de tu santo nombre. Jóvenes que se apasionen por ti. Lo declaro, lo profetizo. Nuestros jóvenes simbrarán el infierno. Nuestros jóvenes se levantarán para hacer cosas inimaginables. Lo declaro, lo profetizo, lo suelto. Ahora sé que la palabra que sale de mi boca no vuelve vacía. No vuelve vacía. Ejecutará el propósito por lo cual envío. Si nosotros no oramos de esta manera, nos quedamos limitados. Y tenemos que enseñar a hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque la dimensión profética necesita soltarse y necesita producir cambios. Porque las palabras de un hijo de Dios van cargadas de poder. ¿Estamos de acuerdo? Van cargadas de poder, de tal manera que tenemos la capacidad de producir cambios a través de ellos.
Esta es la dimensión a la cual Dios quiere que te mudes. Necesitas salir de una dimensión pasiva, de una dimensión de falta de fe, de una dimensión de duda, para entrar en otra dimensión. Y amados, te voy a decir algo. Cuando hemos orado por algunos hijos de Dios, aún por teléfono, la vida de Dios fluye a través de ese teléfono. Cuando por ese teléfono empieza uno, yo soplo vida sobre ti, declaro que te levantas, declaro que Dios hace cosas grandes a través de ti. Aún a través del teléfono, amados, empieza Dios a obrar. Así que te verás, amados, profetizando, hablando, diciendo cosas maravillosas sobre los tuyos. Te verás profetizando a tu hijo que está perdido en la droga, diciendo que el Dios eterno tiene planes con él, que predicará su palabra, que será un muchacho apartado para ti, que tendrá encuentros poderosos, aunque tu realidad sea otra. ¿No es cierto? Y vamos a ver, amados, fe es la certeza de lo que se espera, dice Hebreos 11:1, y la convicción de lo que no se ve. Es increíble este versículo tan lindo. Fe es tener certeza de algo que no estás viendo. Es estar convencido de algo que no se ve. ¿Cuántas veces leemos ese pasaje? Pero ¿cuándo la accionamos, amados? Exactamente en este nivel. ¿No es cierto? En este nivel. Y comenzamos a hablarle a las circunstancias, comenzamos a hablarle a las personas, a declarar vida donde hay muerte. Tenemos que entrar en ese nivel y en esa dimensión. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Decirle a un cuerpo enfermo que es el tiempo de que sea sano. Hablarle de la cabeza a los pies para declarar vida. Yo quiero hablar de un pasaje muy hermoso que nos habla de esto, y es Ezequiel 37. Yo quiero que usted busque Ezequiel 37. Y yo quiero que usted vea bajo la palabra como el Señor espera de ti y de mí que soltamos una palabra de vida sobre muchísimas circunstancias que se ven perdidas en nuestra vida. Amén. Cada palabra que sale de nuestra boca son semillas que van a producir fruto. Le voy a decir algo, amados. Cuando tú comienzas a orar y a desarraigar cosas de nuestras vidas o de una circunstancia, a veces no ves resultados inmediatos. Incluso después de días y de meses, de años, ves los resultados de un desarraigo en alguna circunstancia. Cuando comenzamos a orar, dice la palabra de Dios, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y cuando comienzas a desarraigar algo que Jehová no plantó, tal vez no ves los resultados inmediatos, pero después lo vas a ver. Porque el Señor de la gloria lo está haciendo en el Espíritu. Y Dios, eso es lo que más me impresiona, amados. Que el Señor desea que lo hagamos de esta manera. Dios quiere que lo hagamos de esta forma. Dios quiere que tú y que yo seamos un oráculo divino. Por tanto, amada, amada, desde esta noche tú comenzarás a hablar de otra manera. Lo tienes que hacer. Tienes que comenzar a decir las cosas y hablar las cosas que no son como si fuera. Tienes que comenzar a hablar a los pequeños, a los jóvenes, a decir cosas grandes vienen, algo grande viene. Yo tengo años, 3 años, amados. Tengo 3 años y no es que más desde que estuvimos en Salerno, Italia, hablando y diciendo que algo grande viene sobre Chihuahua. Lo he profetizado, lo he dicho en las naciones, lo he dicho muchas veces, porque yo lo he soltado, porque espero de mi Dios que mi tierra se encuentre en otra situación. Amén. Y estoy trabajando, estamos trabajando en ello. En la congregación que Dios nos ha permitido pastorear, siempre se habla de ello, de que la iglesia tenga entendimiento de lo que Dios tiene para Chihuahua. Que el enemigo ha exhibido y ha hecho cosas terribles en mi país. Ha matado a nuestros jóvenes involucrados en el narcotráfico. Pero sabe, amados, se levantará una nueva generación de jóvenes.
Mirarán a los jóvenes de Chihuahua. Ustedes lo verán, jóvenes poderosos salidos de Chihuahua, del norte de México, para predicar un evangelio poderoso. Gente determinada, gente con entendimiento, jóvenes, jovencitas, niñas, muchachitos y muchachitas, predicando un evangelio de poder, salidos de mi tierra para la gloria de su santo nombre. Amén. Y esa es la forma en que debemos hablar. Eso es moverse en lo profético. Eso es moverse en otra dimensión para mirar las cosas que aún no hemos visto. Y lo vamos a hacer para la gloria del Señor Jesús. Así que, mis amadas, las palabras, amados, son semillas que germinan y producen fruto. Y vamos a ver Ezequiel 37. Este pasaje nos indica que Dios desea tomarnos en cuenta. Y yo quiero que veamos, sé que el apóstol Buzo tuvo este mensaje en días pasados, pero el Señor me ha hablado nuevamente sobre el pasaje de Ezequiel 37. Yo quiero que usted vea esto. Dice aquí la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pero quiero que vea el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice, secos en gran manera. En esta condición se encuentran las vidas sin Cristo. Como los huesos secos y, por cierto, secos en gran manera. Vidas sin propósitos, sin destinos. En la iglesia donde estamos pastoreando, amados, en Chihuahua, Dios tuvo a bien, y digo yo que tuvo a bien, porque tenemos en Chihuahua la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres en el área de peligrosidad, teníamos 30 mujeres en prisión, amados. Eran las mujeres que estaban en ese lugar porque habían participado en secuestros, a veces siguiendo a un hombre, habían secuestrado, ayudado a cometer un delito, algunas de ellas con cadenas perpetuas, con asuntos de una condena muy larga, ahí en esa cárcel. Y Dios tuvo a bien, abrimos un ministerio para cárceles, para visitar a estas mujeres, todas con dolor en su corazón, porque algunas de ellas, bueno, con sus hijos afuera, sus padres, sus hermanos, y ellos con cadenas perpetuas. Una circunstancia terrible, esperando y teniendo esperanza de que puedan salir de ese lugar. Y Dios, que conoce nuestro corazón, nos multiplicó a esas mujeres a 200, no porque hayan apresado a más, sino porque nos trajeron de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de otros lugares las presas a mi tierra, a mi ciudad. ¿Y sabe qué pensé? Señor, me las trajiste aquí. ¿Y sabe qué oportunidad para predicar el evangelio? Qué oportunidad para llevar un mensaje divino a 200 presas y sus familias. Y sabe, el Dios eterno nos ha mostrado lo que es verdaderamente un valle de huesos secos, secos en gran manera. Mujeres con vidas destruidas, sus hijos, algunos fueron dados en adopción, jamás sabrán de ellas, de esos hijos. Ellos presas, con circunstancias terribles, sin poder salir tal vez nunca, esperando todavía que el Dios de la gloria les permita salir de esa prisión para poder hacer algo por su familia. Esa es la condición de las personas. Cuando visitan los hospitales, los centros de oncología, los centros donde está la enfermedad para enfermos terminales, puedes ver verdaderamente lo que es un valle de huesos secos y secos en grande manera. Cuando caminas por las calles y miras a los jóvenes, a las jovencitas tiradas en la droga, verdaderamente en un infierno, en un muladar, en una situación de pecado y de atadura, entonces puedes ver el valle secos, secos en grande manera. Cuando entras a un hogar lleno de alcoholismo, lleno de violencia, de muchachos que se mueven en asuntos de desobediencia, verdaderamente hogares con un valle de huesos secos y secos en grande manera.
Esta es la circunstancia del mundo que nos rodea. Pero nosotros, los que tenemos la palabra de Dios, los que conocemos a un Dios vivo, tenemos un mensaje de esperanza para ellos. Podemos, amados, lograr que sus circunstancias puedan cambiar, porque tenemos muchas cosas. Tenemos la palabra, tenemos el poder, tenemos el poder profético para producir cambios, tenemos la autoridad para echar fuera demonios, tenemos la autoridad para imponer las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Oímos la voz de Dios que nos dice para dónde movernos. Amados, ¿cómo nos podemos quedar pasivos ante una necesidad tan grande? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios viene a hablarle a la iglesia para decir: levántate, resplandece, sal de la somnolencia. Ya es tiempo que te levantes del sueño. Mira la necesidad que está afuera, levántate. Entonces lleva el mensaje divino, porque Dios te quiere hacer un portavoz de su voluntad. Y Dios desea que tú tengas esa pasión, ese deseo de hacer su santa y perfecta voluntad. El servir a Dios, amados, es lo más hermoso que podemos hacer. Mi esposo y yo nos hemos movido en el mundo médico. Mi esposo ha hecho mucho bien. Ha ayudado a tantísimas mujeres a parir a sus hijos, a tener a sus hijos, mujeres estériles. Él en su nivel médico les ha ayudado. Ha atendido tantísimas misioneras, pastoras, mujeres de Dios por más de 30, 35 años. Y sabe, amado, la satisfacción más grande que podemos tener es el pastorado. Porque en otro tiempo ayudó, amados, a las mujeres a tener a sus hijos. Y ahora entramos en una dimensión de tocar las vidas a nivel espiritual. Qué satisfacción, ¿no le parece? Qué satisfacción. Qué bueno, sí, amén. Es una satisfacción para la gloria del Señor Jesús. Este es el tiempo que nos tocó vivir, a ti y a mí. A mí me tocó vivir esta circunstancia en mi país. ¿Qué haré, amados? Tengo un esposo maravilloso y 2 hijos, los hijos más buenos que usted se pueda imaginar. 2 hijos que no conozco lo que es jamás regañarlos, son los hijos más obedientes. Y mi esposo es el hombre más bueno que usted pueda saber. Me sentaré en mi comodidad, me va bien, mi esposo tiene sus pacientes, su consultorio. Me negaré a la necesidad que hay porque mi vida ha sido muy buena. ¿Cómo sentarme en eso? ¿Cómo olvidarme de los necesitados? ¿Cómo olvidar a las mujeres embarazadas que entran al consultorio de mi esposo golpeadas? ¿Cómo hacerme de la vista gorda o decir no, cierto, todo está muy bien, cuando en realidad hay tanta necesidad a mi alrededor? Es Dios hablándole al ser humano. Te he bendecido, da de gracia lo que por gracia te he dado. Levántate, mujer, háblale a la gente y dile: no puedes quedarte pasiva. Tienes un vecino, una vecina que se cae en el pecado, que vive en la depresión, en la tristeza. Tienes tú el poder para decirle: levántate, sal de ese valle de los huesos secos. Hoy te digo en el nombre de Jesús: levántate. Es el tiempo de que tomes tu lugar como hijo, hija de Dios. Así que este es el mensaje de esta noche. No podemos quedarnos pasivos. Varones, tienes un amigo que te dice: tengo problemas con mi esposa, tengo problemas en mi trabajo. ¿Qué le dirás? ¿Qué mensaje le darás? ¿No le hablarás de un Dios vivo que puede tener la respuesta a su necesidad? Este es el mensaje de esta noche. Dios le habla al pueblo de Dios para decirles: tiempo que salgas del sueño. Es tiempo que te levantes. Es tiempo de que entres en otra dimensión. Las naciones serán sacudidas en muchas dimensiones, pero los hijos de Dios tenemos entendimiento. Sabemos que el Dios eterno nos va a prevalecer, nos va a sostener en medio de una generación que no quiere saber de Dios, pero que Dios usará nuestra voz para llevar a muchos al conocimiento del Evangelio. ¿No es cierto? Que hay esperanza en Cristo Jesús. Y vamos a ver ahí mismo, amados, el valle de los huesos secos. Y me dijo, vea usted, ¿por qué Dios hace esto, amados? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos?
Hay un momento, amados, en que Dios te pregunta a ti y a mí: ¿crees que yo puedo cambiar a tu hijo que está en las drogas? ¿Crees que tengo la capacidad de prosperarte? ¿Crees que la ciudad en la que vives puede ser cambiada? Nos pregunta porque nosotros tenemos una dimensión humana. El profeta tenía una dimensión. Él decía, dice, los huesos eran secos y, por cierto, secos en gran manera. Y a veces, amados, decimos: Señor, tú podrás obrar en este ser querido que está tan perdido, tan alejado, tan en tinieblas. ¿Podrás obrar? Y Dios te pregunta a ti: ¿crees que puedo hacer algo grande en tu ciudad? ¿Crees que puedo cambiar a tus gobernantes? ¿Crees que Dios puede transformar tu ciudad, tu familia? ¿Te puedo transformar a ti? ¿Puedo levantarte en otro nivel y en otra dimensión? Claro que sí. Y me dijo: entonces, si lo entiendes, que si Jehová de los ejércitos dice que hay esperanza, que hay vida, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Aleluya. Para lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho se cumplirá. No hay nada imposible para Él. Él traerá vida sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y dice así: entonces, en el versículo 4 dijo, entonces me dijo, entonces profetiza, entonces habla, entonces sé un oráculo. Entonces dile a la muerte: desarráigate. Entonces dile al cáncer: fuera de aquí. Entonces dile al que está deprimido: levántate en el nombre de Jesús. Entonces, si has mirado como Dios ve, profetiza, habla, di lo que tienes que decir, da el mensaje divino, di lo que está en el corazón de Dios para la gente que está tan necesitada. Amén. Profetiza, habla, suéltalo, decrétalo, háblalo con el poder, con la carga espiritual de un verdadero hijo de Dios. Aleluya, amén. Entonces habla. Aleluya, así es. Aleluya. Entonces profetiza. Entonces ve al hospital. Pide entrar a terapia intensiva. Pide entrar donde están las personas en coma. Háblale a los que están con tan solo, amados, toda su alma está en coma, pero su espíritu ahí está. Háblales, diles: vive en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir entre vosotros carne y los cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sabe, amados? Los huesos es un simbolismo del alma. El hueso es símbolo del alma. Así que hay tantísimas personas que tú tienes que hablarle al entendimiento. Tienes que decirle a una mujer y a un hombre que tiene que levantarse. Si hay algo que para mí en lo personal es impresionante, es ver una mujer que se le está cayendo la casa, que su cónyuge vive en asuntos de alcoholismo, está desinteresado en sus hijos y en su hogar, y ve a sus hijos perderse, y ver una mujer sentada y pasiva mirando cómo el enemigo le roba su casa. ¿Qué ha pasado? Esa mujer cayó en pasividad, cayó en depresión, cayó en tristeza y no tiene fuerza para levantarse. Es increíble ver a una persona que el enemigo viene como un río arrasando su vida y no se levanta para pelear la buena batalla. Porque sabe, amados, no hay opción. No hay opción. La guerra espiritual es parte de un hijo de Dios. Te tienes que levantar. Y la mejor pelea es la defensa inmediatamente. Pelea la buena batalla. No dejes que tus hijos sean arrastrados en el pecado, arrastrados en esta generación. Amados, en mi país, nuestros jóvenes que están a nivel preparatoria, que son muchachos entre 15 y 19 años, los invitan otros a robar coches a mano armada. Y usted sabe, amados, el tiempo de vida de un joven que se involucra en eso es de 2 a 3 años. Para el paso de 2 a 3 años, ese joven va a ser ejecutado. Otro muchacho de la escuela le invitó a robar carros. Los carros son desmembrados y son vendidos. Se hace una mafia.
En un instante los jóvenes son arrastrados en cosas increíbles. En un instante son arrastrados en el alcoholismo, en la droga, en la inmoralidad sexual, en el ocultismo. Porque ahora también, amados, hay tantísimo ocultismo. En un instante nuestros jóvenes que están siendo bombardeados de un ambiente espiritual terrible. Si el Señor, amados, no te guarda a tu hijo y a tu hija, en verdad que están viviendo un ambiente pesado. Pero hay una mujer, un hombre que tienen entendimiento de esto y comienzan a estar sobre sus hijos. Señor, guarda a mis hijos, líbralos del mal, que sean definidos, que sean determinantes, que no estén comprometidos con el mundo, que no quieran quedar bien con el mundo, que sean valientes, que sean esforzados, que sean determinados. Porque alguno de esos jóvenes tiene que ser un vocero en medio de esos muchachos. Y solamente el joven que ha sido apasionado por Dios tiene la capacidad de ser definido y determinante en estos jóvenes. Porque el joven le interesa mucho ser parte de, pertenecer a. Pero cuando el joven se determina y ha tenido un encuentro real con Jesucristo, entiende que su vida tiene un propósito, entiende que Dios le llamó para algo y comienza a predicar, comienza a hablar. ¿Usted ha visto a un jovencito predicando con poder? Qué pasión más grande, qué determinación. Son capaces de dar su vida en un instante, como lo hace aún más que un adulto. Y Dios está haciendo esto, amados. No puedes quedarte pasivo. Dios está hablando a la iglesia. Tienes un vecino, una vecina, un compañero con muchísima necesidad. Y dice aquí, profeticé, dice en el versículo 7, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando comienzas a profetizar, empieza el ruido. ¿Cuántos saben eso? Comienza el ruido, empieza a sonar, empieza a haber sacudimiento. Cuando empiezas a hablar y lo empiezas a decir públicamente, algo grande viene. Dios levanta un pueblo con entendimiento, y empiezas a decirlo en la radio, en la televisión. Empiezas a decirlo en la iglesia, algo grande viene. Preparémonos, iglesia. Vienen las multitudes que vienen buscando al Señor. Encontrarán aquí la respuesta a su necesidad, porque el Dios eterno hará cosas grandes, cosas maravillosas. Podrán ser enviados a las ciudades para que las ciudades sean transformadas, pero tiene que ser gente con entendimiento. Amén. Porque si no somos renovados en nuestra mente, llevaremos estructuras y paradigmas que en nada aprovechan. Pero cuando tenemos un encuentro real con Jesús, cuando en realidad hemos tenido penieles como Jacob, hemos mirado a Dios cara a cara, cuando hemos subido al monte como lo hizo Moisés, cuando hemos en verdad encontrado con el Rey, con el Todopoderoso, nuestra vida es cambiada, y de lo que hemos visto y oído, de eso predicaremos. Así que Dios está levantando testigos de su amor. Hay gente que considera que las cosas de Dios son pasadas de moda. Hay gente que considera que la religión o la creencia es una carga, es un lastre, porque hay paradigmas en su vida, porque hay demasiados compromisos con el mundo. Pero nosotros tenemos que llevar el mensaje con eficacia, llevar un mensaje con sabiduría, una sabiduría del cielo. Así que Dios estará dando estrategias para alcanzar a los políticos, para alcanzar a los médicos, para alcanzar a los científicos, para alcanzar a los maestros, porque cada uno de ellos tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje. El médico es una persona, yo le digo porque estoy casado con uno. El médico son personas muy analíticas, de mucho conocimiento. Sin embargo, saben que hay un Dios todopoderoso. Pero los argumentos que tú tienes que darles tienen que ser argumentos bíblicos con una sabiduría que tiene que ver a su nivel. El maestro igual. Así que Dios levanta del pueblo de Dios diferentes y sabiduría para hablar a la gente. Dios está levantando en este lugar gente empresaria para hablar con el lenguaje empresarial a las personas. Dios está levantando gente de todos los niveles y las dimensiones. El mensaje es el mismo, solo que el lenguaje es distinto. Amén. Y para eso el Señor tiene que traer ese entendimiento al pueblo de Dios.
Dios estará trayendo, como lo ha hecho en la iglesia, han tocado empresarios, gente muy necesitada a la iglesia, y reconocen que separados de Dios nada pueden hacer. Esta gente irá a los lugares de influencia a predicar la palabra. Muchos, amados, no se han determinado porque hay demasiados compromisos con la gente de alrededor. Pero aquel que se define y deja de estar comprometido con la gente que le rodea y es capaz de decir: mira, yo tengo mucho compromiso con mis amigos, pero sabe, te quiero decir, hoy vengo a predicarte al Cristo de la gloria. Me he encontrado con Él, le encontré sentido a mi vida. Yo estaba atado en el pecado, ya soy libre porque Cristo me salvó, Cristo me libertó. Esa persona en ese momento se ha convertido en un instrumento del amor de Dios. Así que dice, amados, en el versículo 9, en el versículo 8, y dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza ¿a qué? Al espíritu. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En el 10, y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Yo te voy a decir, hijo de Dios, hija de Dios, Dios está levantando un ejército grande en extremo. Gente que sabe pelear la buena batalla, que sabe que las armas de la batalla, de la guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios está levantando un ejército que tiene y sabe entender las reglas de la batalla, que está sometida a un Dios todopoderoso, que sabe que necesita una paternidad, que necesita una cobertura para llevar esa buena batalla. Dios está levantando un ejército que tiene entendimiento de quién es su enemigo. Porque a veces, amados, estamos peleando batallas que Dios no te llamó a pelear. Hay gente desgastada peleando en algo que Dios no te envió a pelear. Pero cuando el Señor te dice: ve y derriba esto que está aquí, eso fue un envío del cielo. Y hay gente peleando cosas que Dios no le envió a pelear y a desarraigar. Por eso se necesita el entendimiento. Por eso se necesita conocer a un Dios vivo, oír la voz de Dios, para derribar lo que Dios quiere que derribemos. Porque hay principados y potestades en las ciudades. En México, por ejemplo, el espíritu de muerte. Le voy a decir algo. Allá en México se ha levantado una potestad horrorosa, que es la adoración a la Santa Muerte. ¿Usted ha visto hogares en México con una calavera en la casa, con veladoras negras, y le piden a la Santa Muerte que no venga la muerte? Si la Biblia es muy clara, dice que lo que tú adoras, eso eres. El engaño y la oscuridad ha venido sobre mi país, adorando a la Santa Muerte, teniendo una calavera en casa, en donde invocan el nombre de esta deidad para pedirle que la muerte no toque. Los engaños que vienen a los seres humanos son impresionantes. Los principados y potestades en los países son diferentes. Tú debes conocer contra qué estás peleando. Tú debes saber contra qué estás peleando. Se levantan ataduras, ataques sobre las familias. Familias enteras se están desintegrando. Jóvenes se van de su casa queriendo hacer lo que bien les parece. Estamos verdaderamente en una guerra espiritual en donde la iglesia es la voz de Dios. Es la iglesia la que tiene la respuesta a las familias, a los matrimonios. Es la iglesia quien tiene las respuestas a todas las necesidades del ser humano. Tenemos la obligación que la iglesia se dé consejería. Consejería en todos los niveles. Consejería para personas con problemas psiquiátricos, de autismo, de esquizofrenia, de locura, de bipolaridad. En la iglesia se debe capacitar al matrimonio en el área sexual, en el área de la intimidad. A los jóvenes que deben de cuidarse de no fornicar, los riesgos que tienen en la iglesia. Y estamos tratando de que nuestras iglesias tengan toda esta gama de respuestas a lo que la sociedad demanda.
¿Por qué? Porque la gente de afuera está tocando puertas para solucionar sus problemas y no siempre es la buena puerta. Están entrando en asuntos de levitación trascendental, de metafísica, de brujería, de hechicería para solucionar sus problemas. Pero la iglesia es la que tiene la respuesta. Así que la iglesia tiene que tener una capacidad de discipulado, de enseñanza familiar. Integrar a la iglesia conferencias que tienen que ver con la educación, con la comunicación matrimonial, que tienen que ver con la educación de los hijos. Y entonces estaremos llevando a traer verdaderamente cambios en nuestra sociedad. Todo lo estamos haciendo como pastores. Cada día le rogamos al Señor que nos dé sabiduría para tener dentro de la iglesia médicos, para tener dentro de la iglesia gente capacitada que dé una consejería eficaz. Problemas matrimoniales donde todos quieren tener el control del matrimonio. Y este tiene la razón, este está equivocado y los matrimonios se pelean. Y nos hace falta tener consejería. Este es, amados, el desafío que tenemos en Chihuahua como iglesia. Vive Jehová, que ha sido uno de los anhelos que tenemos, es poder tener un centro de consejería para la familia, un centro de consejería familiar, para que los padres enseñen a sus hijos a ser obedientes, para que la familia sea capacitada en otros niveles. Siempre, mis amados, predicando el evangelio, sabiendo que sin Jesucristo nada se puede. Amén. Así que nosotros somos la respuesta a la sociedad. Debemos de entrar en una dimensión de sacudir nuestro país. Tenemos que entrar en ese nivel. Por eso tú, iglesia del Señor, sé tu parte de lo que Dios está haciendo aquí en esta tierra. ¿Sabe lo que ha pasado en mi país? Gobierno le ha pedido a los pastores: ayúdenme, no puedo. Los jóvenes de Chihuahua se están yendo a la drogadicción, al pecado. Pastores, iglesia de Jesucristo, vengan a ayudarme, dijo gobierno. Amén. Y aquí, amados, aquí es donde nosotros tenemos que tener la respuesta. ¿Qué pasaría si gobierno de Argentina te dice: iglesia del Señor, necesito ayuda? Habrá que tener un lugar de capacitación, porque vendrán las familias con problemas. ¿Cómo levantar un centro de consejería para responder a la necesidad que hay? ¿Cómo satisfacer esa necesidad para que esa gente no solamente tenga respuesta a su necesidad, sino también conozca a Jesucristo? Porque esa es la estrategia. Vendrán buscando la ayuda en un área, pero conocerán al Rey de la Gloria. Esto es lo que pasa en mi país. Tenemos que movernos en otra dimensión. Y falta mucho por hacer. Como falta por hacer, ¿no es cierto? Pero el Dios eterno vendrá en nuestra ayuda. Cuando la iglesia tiene entendimiento de que somos luz en medio de las tinieblas, que somos agentes de cambio, que nosotros no necesitamos a los demás, sino que ellos nos necesitan a nosotros, porque la iglesia tiene la respuesta. Tenemos el mensaje del cielo, tenemos la respuesta que el Dios eterno tiene sobre nuestras vidas. Y dijo en el versículo 11: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo te haré subir de vuestras sepulturas y te traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y te saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Es ahora, amados, cuando tú tienes que pedirle a Dios que sople el aliento de vida sobre ti. Es importante que cuando salgas de este lugar tengas un entendimiento nuevo de cuáles son los planes de Dios sobre esta tierra. Que nosotros como iglesia tenemos la obligación de hacer más que lo que estamos haciendo. Amén. Tenemos que hacer más. Es más, mucho más. Que debemos de tomar todos los recursos para que la gente conozca a Jesús, para que conozca a un Dios verdadero. Entrar en dimensiones de renovación, de transformación. Buscar estrategias para que la gente venga a Jesús.
Si eres un médico, si eres un ginecólogo como es mi esposo, tienes la oportunidad de captar cuando la mujer va a buscar hacerse su prueba de cáncer. Se llama detección oportuna del cáncer. Cada año una mujer debe hacer su prueba de cáncer. Qué bueno sería una estrategia como esa. Hacer una prueba de cáncer, la mujer viene a hacerse la prueba de cáncer y darle una estrategia para que conozca a Jesús. ¿No es cierto? En el lugar o en el medio donde te estés moviendo tienes que tener una estrategia de alcance para que otras personas conozcan a Jesús. Y esto es un entendimiento nuevo, renovado. Y para esto necesita Dios soplar vida sobre nosotros. Porque esto, amados, el alcanzar las almas y traerlas al Señor Jesús, tiene que ser una visión del cielo. Tiene que ser una visión del cielo. Porque Dios es maravilloso, Dios es hermoso. Dice en el versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y te haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrás que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Amados, Dios le dijo a Jeremías: yo he puesto mis palabras en tu boca. Y dice también: y yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo puse mis palabras en tu boca. ¿Qué haremos con sus palabras? Hemos oído la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Qué haremos con el mensaje divino? ¿Seguiremos teniendo contacto con gente que no conoce de Dios? ¿Seguiremos callados sin llevar un evangelio? Sin llevar una esperanza para esa mujer, ese varón que está tocando a tu puerta, a tu negocio, a tu empresa. Podrás tal vez, amados, si tú eres una persona que vende algo, decirle a esa persona: Cristo te ama, aquí tienes. ¿Serás capaz de llevar la palabra de Dios con eficacia? ¿Podrás ir a los hospitales, a las cárceles, a decir: recibe vida en el nombre de Jesús? ¿Podrás ser capaz de ser luz en medio de ese lugar donde estás? Una persona de influencia. ¿Podrás quedarte callado ante tu amigo o tu amiga que se abre contigo día con día contándote tu problema? ¿Y podrás seguir callado sin decirle que la esperanza para su vida es Jesucristo? No, no podemos. Tenemos una responsabilidad. Es demasiado lo que Dios nos ha dado. Es demasiado lo que sabemos. Es demasiado. Así que el Señor viene a hablarte, iglesia del Señor. Iglesia, levántate ya del sueño. Levántate ya del letargo, de la pasividad. Levántate ya del confort. Tenemos la respuesta a una sociedad que cae, a una sociedad que está gimiendo porque no tiene esperanza, porque no tiene consuelo, porque los huesos están secos y, por cierto, en gran manera. La mortandad está y la autoridad está en nosotros. Así que en esta hora, mis amados, yo quiero que tú sepas, dice la palabra del Señor en Proverbios 18:20: si alguno habla, hable de acuerdo a las palabras de Dios. Si vas a hablar, vas a soltar la palabra de vida. Amén. Tendrás oportunidad de hablar a muchísima gente. Habrá un vecino, una vecina que te pueda decir: ha venido mi familiar en mi casa y quiero que vengas a hablar del Señor Jesús. Llegarás a esa casa, prepararás un mensaje de vida, llevarás el mensaje ideal, hermoso, precioso, y comenzarás a predicar la palabra. Dejarás un mensaje de esperanza en ese lugar. Dejarás un mensaje de esperanza, porque si no hay esperanza, donde predicaste se quedó mortandad. ¿Es cierto? Ten siempre la enmienda de dejar esperanza en el lugar donde prediques, de dejar un mensaje de vida siempre en el lugar donde estás, que dé la oportunidad a los seres humanos de volverse al Señor. Así que yo quiero que tú te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Dice el Señor: yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo las he puesto y yo apresuro mi palabra. Y yo declaro, amados varones, mujeres, me da gusto poderle hablar a los varones. Realmente había pensado en las mujeres, pero Dios es bueno. Que en ti está una inquietud, y así lo declaro. Sé que la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Varón, declaro que ha quedado sobre tu espíritu, en tu espíritu,
un mensaje divino, que no podrás callarte, que serás inquietado aún mientras duermes, aún mientras estás callado en tu oficina, porque el hombre es callado. Declaro que una inquietud fuerte entra en tu espíritu para ser un testigo de su amor, para que en ti venga una pasión por Dios, un deseo verdadero de buscarle, de mirarle cara a cara, de tener encuentros reales con Jesucristo. Porque Dios puede cambiar tus circunstancias financieras, económicas, porque en verdad las circunstancias financieras es un problema mundial, pero el Dios de la gloria las cambia. El hombre se carga verdaderamente por el asunto económico, pero Él es el dueño del oro y la plata. Para Él no hay nada difícil. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque el Señor está diciendo: dame tu corazón y yo puedo cambiar tus circunstancias, yo puedo cambiar tus situaciones. Pero el Dios eterno quiere tu corazón y quiere que tú le creas a Él, que tú confíes en Él. Dios está levantándote para hablar, para profetizar sobre tu propia vida. ¿Podrás hacerlo? Porque el Señor así lo quiere. Dice: hijo de hombre, profetiza. Mujer de Dios, profetiza. Dile a tu hijo que viva. Dile a tu hija que tiene el Espíritu de Dios en ella, que tengo un buen plan porque tengo un pacto contigo, mujer. Dile a tu esposo, aunque él no conozca del Señor Jesús, que el Dios de la gloria obrará. Y yo te voy a decir: había una mujer que por 20 años entraba el marido por la puerta y le decía: ya llegaste, esposo mío, siervo de Dios, predicador del evangelio, profeta del Dios Altísimo, irás a las naciones y llevarás su palabra. Y el hombre se le quedaba viendo con cara de: ya cállate. ¿Sabe, amados? Después de 20 años, ¿usted qué cree que pasó con ese varón? Es profeta de Jehová, predicador del evangelio. Todo lo que esa mujer por 20 años le declaró, ese hombre fue. Porque hubo una voz, una mujer que le profetizó, un oráculo divino, que decidió hablar las palabras del Dios Altísimo. Y por causa de esas palabras, que fueron semillas que germinaron, se produjo cambios en esa vida. Así que el Dios eterno, como sierva de Jesucristo, yo profetizo sobre ustedes vida. Declaro que la palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía. Vengo a remover toda mortandad, vengo a remover todo asunto que ha estado estancado. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo a desarraigar asuntos. Veo un asunto como tumoración, un asunto como algo echado a perder, algo que está negro. Vengo ahora a declarar que se desarraiga en el espíritu, se desarraiga de tu vida toda podredumbre, toda mortandad. Ahora se desarraiga con la autoridad que Jehová me ha conferido. Vengo a arrancarla, vengo a desarraigarla. Declaro vida sobre ti. Declaro que en esta hora tienes poder para vencer toda circunstancia, toda atadura. Tienes poder para vencer el pecado, mujer, varón. Tienes poder para entrar en otra dimensión. Declaro que el evangelio entrará en tu ciudad, que las almas se convierten, que la gente es librada de la oscuridad, que escucharán el evangelio, que se desarraiga el estupor, que se desarraiga la sordera espiritual, que el Dios eterno viene penetrando, viene entrando con violencia, con violencia. Es como ganamos las almas. El reino de los cielos se hace fuerte y con violencia se arrebata. Con violencia la palabra profética viene abriendo caminos donde no lo hay, abre sendas donde no las hay, porque la palabra profética viene quebrantando, desarraigando, separando, quebrantando la piedra, quebrantando las ataduras. Se abre porque se abre, porque el Dios eterno ha dado autoridad sobre ti. Háblales a tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor, aleluya.